Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 14. Creo que la mayoría, ¿no?, ya estuvieron, por lo que escucharon el domingo pasado y por cómo, si están siguiendo la lectura, hoy vamos a hablar de la mujer otra vez. Bueno, el título del sermón hoy es, en realidad, más que un título, es algo que tiene que ver justamente también con lo que es nuestra filosofía de ministerio y en cuanto a los principios que regulan nuestro culto al Señor. El título de nuestro sermón hoy es una pregunta. ¿Puede una mujer enseñar o predicar en un culto de adoración? ¿Puede una mujer enseñar o predicar en un culto de adoración? Bueno, creo que la respuesta a esta pregunta, hay mucha confusión, hay muchas cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero también pensar un poco en cuanto a la realidad en la cual estamos viviendo hoy día, todos nosotros, ¿no? Uno de los objetivos de la sociedad actual es buscar justamente el empoderamiento de la mujer. Y ese es el objetivo, digamos, de lo que está promoviendo o la meta de la Organización de las Naciones Unidas. La igualdad de género y el empoderamiento justamente de la mujer. El objetivo mundial es aumentar justamente el número de mujeres en posiciones, ¿no?, en posiciones de autoridad y en posiciones de poder. Y para ello se promueve justamente una participación igualitaria del hombre y de la mujer en los ámbitos sociales, políticos, empresariales, familiares y también religiosos, ¿no? Y aquellos que no persiguen justamente estos ideales o estas metas o estos objetivos son considerados hoy día como retrógrados, sexistas, machistas, discriminadores y hasta algunos dirían cuadrados, ¿no? Pero ahora nosotros debemos hacernos algunas preguntas, nosotros como iglesia, ante esta situación que vive nuestra sociedad o que fomenta nuestra sociedad. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Debemos procurar justamente una participación igualitaria? ¿Debemos promover también esa supuesta necesidad que hay de empoderar a las mujeres hoy día? ¿Es verdaderamente la iglesia sexista? ¿Debe una iglesia permitir a la mujer ejercer determinados ministerios dentro de la iglesia? ¿Debe la iglesia excluir del liderazgo a la mujer? Bueno, hermanos, no se asusten, hoy no vamos a hablar en contra de la mujer, eso no es eso. No es eso el tema. Y en realidad a todas las respuestas que puedan haber en este auditorio y en la cabeza de cada uno de ustedes, no importa mucho lo que podamos pensar o cuál sea nuestra postura. Veamos qué dice Dios en su palabra. Y eso es lo que encontramos justamente en el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 al 40. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 al 40. Dice así la palabra de Dios. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí el apóstol Pablo ya va a concluir a la gran pregunta que desde el capítulo 12 hasta ahora va a tratar acerca de los dones espirituales. Acá termina el apóstol Pablo.
Y ahora en estos versículos del 34 al 40 el apóstol establece también un orden de cómo deben conducirse las mujeres en la congregación. Pablo continúa con el mismo pensamiento. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hemos visto que Pablo estaba regulando en cómo se debía utilizar el don de lenguas y también el don de profecía dentro de un culto. Y había ciertas normas, ciertas reglas. Y dentro de esas normas y esas órdenes regulatorias también se incluye en cómo las mujeres debían conducirse en el momento de la adoración, cuando la iglesia se congregaba. En estos versículos Pablo enseña un orden que no se limita solamente a la iglesia en Corinto. Pablo enseña un orden que trasciende los tiempos, trasciende las épocas y da la razón del por qué. ¿Por qué esto no es exclusivo a la iglesia de Corinto? Porque hemos tratado que el velo era una cuestión única, exclusiva de aquellos hermanos. ¿Por qué esto no es solamente para ellos y trasciende para todos los tiempos y todas las épocas? ¿Por qué sí esto? Bueno, en el versículo 33 del capítulo 14 encontramos que decía, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El apóstol justamente recurre al carácter de Dios para regular el culto de adoración. Aquí Pablo está hablando acerca de Dios y su carácter. Su carácter va a regular cómo debe ser manejado el culto de adoración. Por lo tanto, si se habla de Dios, es algo que trasciende. El apóstol justamente recurre aquí al carácter de Dios para exhortar que cuando sus hijos se congregan para rendirle culto en la iglesia, deben reflejar el carácter de Dios. Porque el desorden va en contra de Dios. Va en contra de Dios. Y hemos hablado un poco acerca del desorden. Una vida desordenada es una vida digna de disciplina. ¿Por qué razón? Porque va en contra de ¿quién? Del carácter de Dios. Del carácter de Dios. Y en el día de hoy vamos a considerar tres razones del por qué a la mujer no le es permitido enseñar o predicar cuando la iglesia se congrega. ¿No? Y vemos en todos lados mujeres que predican, hasta cristianos hoy día le ponen me gusta a ciertos reels que aparece ahí porque dijo algo lindo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Señor en su palabra. Versículo 34, vamos a ver la primera razón, ¿por qué no le es permitido enseñar o predicar a la mujer cuando la iglesia se congrega? Dice el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El apóstol aquí justamente se refiere al orden que deben seguir las mujeres. El apóstol, ¿se acuerdan? Dividió esta sección en tres partes. La primera parte y la segunda, hablando de cómo debían proceder los que tenían el don de lenguas. La segunda parte, los que tenían el don de profecía. Y en esta tercera parte va a mostrar cómo las mujeres debían conducirse en el momento de la adoración. Y ahora presenta justamente el orden en que deben seguir las mujeres en la congregación. Y es importante mencionar que Pablo no se refiere aquí únicamente a las mujeres casadas. Él se está refiriendo a las mujeres en general. En general. Esto lo sabemos ¿por qué? Porque el orden de Dios para las mujeres en la iglesia nunca excluye a la mujer soltera. Y eso lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 11. Cuando hemos considerado justamente el rol de la mujer en el orden de la creación. En el orden de la creación. Y ese mismo orden se refería tanto a la mujer soltera como a la mujer casada. Por lo tanto, aquí está haciendo justamente mención a todas las mujeres, casadas y solteras de la congregación. De hecho, en el original, en el idioma original, este versículo, el pronombre vuestras no aparece en el texto. En el original dice y aparece con el artículo las mujeres.
las mujeres. No vuestras mujeres, sino las mujeres. También podemos observar una división en tres partes bien estructuradas, porque cuando utiliza justamente ahí el imperativo calle, calle. Y Pablo usa el mismo imperativo que también usó para hablar de quiénes, ¿se acuerdan? Los que tenían el don de lenguas y los que tenían el don de profecía. Ellos debían callar en ciertas situaciones, en ciertos procedimientos. Y esto es interesante notar, justamente aquí cuando hablamos de las mujeres. Porque este verbo no hace falta explicarlo, justamente el verbo callar. Todos sabemos lo que significa y lo hemos considerado. Este imperativo no significa que ellos debían dejar de alborotar. No significaba que debían de dejar de interrumpir cuando alguien estaba hablando. No significa que debían dejar de molestar o hablar más bajo o de alguna manera más educada. Lo que aquí está diciendo este verbo es no hablen, no hablen, no les permito hablar. Y esto es un mandato de aplicación en las iglesias. En los versos justamente que hemos considerado en el sermón anterior, y ahora el apóstol es muy enfático porque dice, de hecho menciona la congregación dos veces en este pasaje, dos veces. Pablo dijo, las mujeres callen en las congregaciones. Y literalmente se está refiriendo a las iglesias, en plural. Por eso decimos que este mandamiento trasciende. No es algo exclusivo de la iglesia de Corinto. Habla de las congregaciones. Y lo ha hecho un hecho puntual. Y no está hablando exclusivamente de Corinto, está hablando de una práctica general en las iglesias. De hecho, el versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos, como hemos leído. En todas las iglesias de los santos. Y con estas palabras Pablo va a dejar bien en claro la enseñanza del capítulo 14, y es una enseñanza de carácter apostólico. De carácter apostólico. Es una enseñanza para todas las iglesias de todos los tiempos y de todo y en todo el lugar. Bueno, esto quita justamente, o podríamos decir mejor, no quita la pregunta que seguramente todos nos estamos haciendo. ¿Por qué las mujeres deben callar en la congregación? ¿Por qué razón? Consideremos que el apóstol instruyó que el que tenía el don de lenguas debía hablar y callar. En ciertas situaciones debía callar. Y el que tenía el don de profecías debía hablar y debía callar en ciertas situaciones. Pero es interesante que cuando instruye a las mujeres a que callen en la congregación, no emplea ninguna condición. ¿O ustedes se encuentran en una condición? No existe. Solo les dijo, no les permito hablar. No les permito hablar. Ellas deben callar en las iglesias. Deben callar en las congregaciones. Entonces la razón del silencio de las mujeres en la iglesia congregada es debido a la falta de ¿qué? De un permiso. De un permiso apostólico. De un permiso apostólico. Y no les es permitido hablar. Por lo tanto, para poder entender esta prohibición deberíamos preguntarnos, ¿qué significa hablar? ¿Qué significa hablar? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice hablar? ¿Cómo es eso que la mujer no puede hablar? ¿Que acaso no puede pronunciar nada? ¿Acaso el hombre tiene que decir si una mujer habla? No, cállese, la mujer no puede hablar en la congregación. Pablo no está hablando de eso. Al leer con detenimiento los capítulos 12 al 14, porque desde el 12 al 14 está hablando de un mismo tema, el apóstol justamente emplea este verbo de una manera continua, el verbo hablar, constantemente. Este verbo solamente en este capítulo 14 se utiliza 24 veces, el verbo hablar, el verbo hablar. Y este verbo trae justamente o posee una connotación de enseñanza e instrucción, porque de eso viene hablando capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Y Pablo lo emplea sin lugar a dudas para aquel que habla en lenguas, aquel que habla profecía, pero también emplea para cualquier tipo de enseñanza.
para cualquier tipo de enseñanza e instrucción. Un ejemplo de esto lo vemos en el versículo 6 de este capítulo. Fíjense, cuando dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina o enseñanza? El verbo que aquí emplea tiene una connotación justamente instructiva dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Otro ejemplo lo vemos en el versículo 19. Dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento con el propósito ¿de qué? De enseñar. De enseñar. También a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Claramente, posee aquí un propósito instructivo para enseñar. Para enseñar. Ahora, podemos ver también ahí en el versículo, que Pablo preguntaba: ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Dice, para edificación. Sin lugar a dudas, cada uno de esos dones tenían que ver ¿con qué? Con el hablar. Todos estos dones tenían que ver, o todas estos hábitos, estas disciplinas espirituales, como el que tiene salmo, el que tiene doctrina, el que tiene interpretación, tenía que ver ¿con qué? Con el habla, con hablar. Y el contexto claramente presenta que hablar tiene que ver con enseñar e instruir. Como dijimos esto, hermanos, esta es una enseñanza que trasciende lugar, trasciende tiempo específico, es una enseñanza apostólica sobre la cual la iglesia hasta el día de hoy está establecida. ¿Y por qué también decimos esto que trasciende la iglesia en Corinto? Acompáñeme, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Porque no permito, dice el apóstol Pablo, a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En silencio. Por tanto, hermanos, a las mujeres en la congregación, cuando el cuerpo de Cristo se reúne para adorar, rendirle culto al Señor, no le es permitido enseñar las Escrituras. No le es permitido. Cuando la iglesia está congregada. Y esto presenta la primera razón de por qué no le es permitido. La primera razón es porque hay un orden establecido. Hay un orden establecido. Y ahora sin duda surge otra pregunta. ¿Prohíbe el apóstol Pablo que la mujer enseñe en cualquier tipo de contexto? Si a la mujer no se le permite enseñar las Escrituras, ¿qué quiere decir? ¿Que la mujer no puede enseñar en ningún tipo de contexto entonces? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Claro que no. Claro que no. Pablo, ¿qué le dijo a Tito con respecto al funcionamiento de los miembros dentro de la congregación? Capítulo 2, versículo 3 al 4 dice que las mujeres mayores sean maestras del bien. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese es el deber de una mujer en la congregación. Existe cierto contexto donde las mujeres pueden y deben enseñar, pero no desde el púlpito, cuando la iglesia se congrega. Vemos también en el caso de este matrimonio, en el libro de los Hechos, Priscila y Aquila. En Hechos 18, 26 dice
Pero cuando le oyeron a Apolos, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense, un hombre, un erudito del Antiguo Testamento, necesitaba ajustar ciertas tuercas doctrinales ahí, pero las antenitas de este matrimonio, Priscila y Aquila, lo tomaron, dice, aparte, y le expusieron, le explicaron más exactamente el camino de Dios. Les enseñó, les aclaró, les explicó las Escrituras. Y esto establece que de manera privada, una mujer, estando con su esposo, esta mujer también instruyó a este hombre. En una sociedad tan machista como la nuestra, esto es... Pero esta mujer era una mujer de Dios, una mujer preparada. El hecho de que mencione constantemente primero a Priscila, indudablemente era una mujer que era preparada. Era preparada. Pero por supuesto, esta mujer lo hizo con su esposo, a este hombre. Vemos a una mujer enseñando a un hombre, pero no en un culto, sino de manera privada, con su esposo. Vemos otro ejemplo también, el ejemplo de Eunice y la abuela Loida de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5, Pablo le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 3, 14 al 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué has aprendido de quién? De su mamá y de su abuela. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el hecho que Pablo está diciendo, la mujer no puede enseñar cuando la iglesia se congrega, no puede estar al frente. Pero sí, en ciertos contextos, no dentro del culto, sí puede hacerlo. Puede hacerlo. Sí existe el contexto donde la mujer puede enseñar, pero no en el contexto de la iglesia congregada. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido. Hay un orden establecido. Y de esa manera el apóstol, si regresamos al capítulo 14 de 1 Corintios, en el versículo 34, vemos que él continúa y dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El apóstol justamente recurre al orden de Dios, a lo establecido. Y el verbo estén sujetas es un verbo justamente que existe, o que quiere decir que existe una ley, un reglamento, hay una orden, que las cuales ellas tienen que estar sujetas. Y una vez más la mujer debe estar sujeta. En este caso, a una orden. 3 veces aparece en este pasaje que las mujeres guarden silencio en las iglesias. En el mismo versículo 34, no les es permitido hablar. Y en el versículo 35, es vergonzoso para una mujer hablar en la iglesia. Vuelvo a repetir, no está diciendo que la mujer no puede hablar, sino que no puede enseñar cuando la iglesia se reúne a adorar. Para apoyar lo que dice en un tema tan delicado, Pablo apela justamente a la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley, ¿de qué estamos hablando? De los 5 primeros libros. De los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La ley, la Torá, el Pentateuco. Pero ¿a qué parte justamente, a qué enseñanza del Antiguo Testamento lo dice? Bueno, aquí Pablo usa un término con una expresión general, sin referirse a ningún pasaje definido del Antiguo Testamento, o de las Escrituras en este caso. Y como hemos dicho, Pablo ya ha hecho mención de la orden de la creación en el capítulo 11 de 1 Corintios, cuando hablamos acerca de eso. Y sin dudas, Pablo está haciendo mención implícitamente a qué libro?
al libro que hemos considerado en 1 Corintios capítulo 11, Génesis. Génesis. Y en este caso Pablo, podemos decir que él está aludiendo a qué pasaje específicamente. Por todo este contexto de que había mujeres que andaban desordenadamente en la congregación. Pero no eran solamente las mujeres, era culpa de los hombres. Por lo tanto, era la cuestión en toda la iglesia este desorden. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16. Este pasaje habla de la maldición de Dios impuesta a la mujer por el pecado. Dice 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La tendencia natural de la mujer, y no lo digo porque yo tenga un conocimiento profundo de la mujer, sino porque las Escrituras enseñan cuál es la tendencia natural de la mujer. ¿Y cuál es esa tendencia natural según las Escrituras? Según este pasaje. ¿Qué es lo que sufre? No solamente sufre los dolores de parto, sufre también algo. Lo sufre, lo lucha. El deseo. ¿El deseo de qué? Usurpar el lugar del varón. Parece ser que cuando Eva fue creada, no existía eso en su mente. No luchaba eso en su mente. Pero la maldición es que no solamente la mujer va a sufrir dolores de parto, sino también va a sufrir el querer usurpar el lugar del hombre. Lucha con eso. Lucha con eso. De la misma manera que una mujer cuando da a luz los hijos sufre y tiene dolor en extremo, de la misma manera la mujer desea y sufre por ganar o usurpar la autoridad del hombre. Esa es la realidad. Las Escrituras lo dicen. Porque eso es parte de la maldición. Eso es parte de la caída, parte de esa naturaleza corrompida por el pecado. Y la mujer por su pecado, por su condición, busca naturalmente dominar. Y a eso la sociedad, ¿cómo lo llama hoy día? El empoderamiento de la mujer. Y hoy nosotros vemos como ciertos grupos evangélicos hablan de empoderando. Mujeres poderosas, guerreras, ¿no? Pero Dios manda en su palabra a la mujer a estar en sujeción. Porque Dios sabe con qué lucha la mujer. Por eso Dios manda a la mujer que se sujete. Porque lucha con eso, con usurpar la autoridad que estableció el hombre, ¿no? ¿O quién? Dios. Por eso, hermanas, la sociedad te está haciendo creer que el culpable es el hombre, el patriarcado, ¿no? Y no es así. El problema del movimiento feminista no es el hombre. El problema del movimiento feminista es Dios. Porque no es contra el hombre, es contra Dios. Es contra lo que Dios ha establecido. Por supuesto que nosotros los hombres, como dice el mismo pasaje de Génesis 3:16, pecamos al enseñorearnos sobre ellas. También pecamos nosotros así. Lo hacemos. Por esta razón manda nuestro Dios en su palabra de manera sabia a las mujeres estar sujetas y a los hombres amar a sus esposas.
¿Como quién? Como Cristo amó a la iglesia. La sujeción que demanda a Dios no indica inferioridad, no lo indica. Ambos somos iguales. Y hermano, creo que muchos de nosotros tenemos que aprender de memoria Primera de Pedro, porque la mujer es coheredera de la gracia. Coheredera. No sé si entienden ese término co. Somos iguales, dignos en dignidad y en valor. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Vayamos a Génesis otra vez, capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra y sobre la mujer. Dice, ¿no? No dice eso. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice. A imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra los creó. Tanto el hombre y la mujer somos representantes de Dios sobre la tierra. Somos representantes de Dios sobre la tierra. Hoy el asesinato de un ser viviente depende la gravedad, si es un feminicidio o si matan a un hombre. Y creo que hoy tiene más peso matar a una mujer que a un hombre. Pero la Biblia dice que cualquiera que atente contra un hombre, a un ser viviente, a un ser humano, debe morir. Dios no hace esa distinción entre hombre y mujer. Son iguales. Son iguales. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y Pedro dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero si Dios ha determinado esto y ha dado diferentes roles y funciones al hombre y a la mujer, el orden que Dios establece para el hombre y la mujer se debe reflejar o manifestar ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. Y la manera en cómo Dios creó al hombre y a la mujer ordena el ministerio. Y lo vemos en cada uno de los pasajes que la Biblia habla acerca de ese orden de autoridad y de sumisión. Siempre el fundamento está en la manera en la que Dios creó al hombre y a la mujer. Volvamos a 1 Corintios, pero ahora capítulo 11, pasaje que lo hemos leído y estudiado, pero lo vamos a volver a leer. Versículo 3 dice, pero quiero que sepáis, dice Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos aquí claramente cómo el Creador ha establecido un orden en su autoridad, en su soberanía. Y esto no es un orden de superioridad o inferioridad, porque jamás podríamos decir que Cristo fue inferior a Dios. Pero sí hay un orden de sumisión en funciones, en responsabilidades que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Y eso ya lo hemos hablado. ¿Se acuerdan? Génesis 2 hemos leído también. Jehová Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Es necesario. Es bueno que haya una mujer a su lado. Por lo tanto, dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Por esta razón, Pablo enseñó luego ahí en el versículo 8 y 9 del capítulo 11 de 1 Corintios,
porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Este versículo parece como lo hemos citado la vez pasada. ¿Qué está primero, la gallina o el huevo? ¿O el huevo y la gallina? Y esto ya lo hemos estudiado. Pero también lo enseña a Timoteo, Pablo. Esto también lo enseña a Timoteo. Y conviene recordar que el apóstol le escribe a su discípulo, primera de Timoteo, la primera carta, para que él sepa cómo debía conducirse, ¿dónde? En la casa de Dios, en la iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer para honrar a Dios en la iglesia? Y en 1 Timoteo 2, 11 al 15 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, acá Pablo es más explícito en la enseñanza, ni a ejercer dominio sobre el hombre. Por supuesto que esto se puede aplicar en términos genéricos, pero sí tenemos que saber que la enseñanza implica autoridad, implica poder. Sino, ¿cómo dice? Estar en silencio, a no enseñar. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo, está fundamentando su enseñanza en la creación. Esta enseñanza de que no le es permitido hablar, como lo dice la ley. Por eso dice el versículo 34, como también la ley lo dice. Por eso no le es permitido hablar, no le es permitido enseñar. Y hermanos, el silencio de la mujer en la iglesia, el hecho de que la mujer no se le permita enseñar en la iglesia congregada, y ella obedeciendo a esa orden apostólica demuestra su sujeción al orden establecido por Dios. Esa es la razón por la cual no se le permite. La sujeción a ese orden es lo que trae, como hemos considerado, paz. Trae armonía. Porque la rebeldía o la oposición a ese orden que Dios establece es lo que Pablo llamaba perturbación. En la iglesia en Corinto no había paz, no había armonía, porque estaban andando desordenadamente. Y una mujer que no sabe ocupar su lugar en la congregación trae desorden. ¿Atenta contra quién? Contra el carácter de Dios. Por lo tanto, todas estas pseudo pastoras que aparecen deberían ser todas disciplinadas. Porque atentan contra quién? ¿Contra el hombre? No, contra el hombre no. Contra Dios. Esposas, a veces en el hogar no hay paz, porque la mujer no se sujeta. Pero no en que el hombre se enseñoree, vos tenés que hacer lo que yo digo. La que siempre está oponiéndose al marido en todo. Y tristemente en el ambiente cristiano evangélico también hay mujeres así. Por eso en el hogar no hay paz, no hay armonía. Porque atenta el carácter de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera razón? El orden establecido. El orden establecido. Por eso no les es permitido. Por eso en esta iglesia la mujer no predica en un culto de adoración. En un culto de adoración. Segunda razón, versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No es que Pablo esté cansado y dice, otra vez las mujeres, vayan a preguntar a su marido. No, no es esa lo que Pablo está diciendo. No está hablando de eso. Pablo está continuando con su explicación acá. Y el verbo aprender justamente quiere decir adquirir conocimiento. Adquirir conocimiento, recibir instrucción, llenarse de un conocimiento que afecte, que transforme, que cambie su vida. Y es curioso porque este verbo aprender tiene la raíz de la misma palabra que nosotros conocemos como discípulo. Como discípulo. Alguien que convive con su maestro. Y sin duda por este pasaje da a entender como que había cierta participación oral en la enseñanza.
y que generaba cierta interacción. Por supuesto, cuando las cosas no están en su lugar, cosas que pueden ser de bendición, pueden ser de maldición en la iglesia. Porque veíamos a los hermanos en Berea, en Hechos 17, que los hermanos, no dicen los varones, los hermanos, dice que ellos indagaban, escuchaban y luego ellos hablaban sobre lo que se enseñaba. Pero en ningún momento había confusión, no había perturbación. ¿Eso qué implicaba? Que tanto hombres y mujeres dialogaban, interactuaban en lo que enseñaban, pero no en la congregación, no en el culto, no en el culto. Hermanas, el pecado no solamente uno lo tiene que hacer para que sea pecado, pensarlo es pecado. He visto, he escuchado y he conocido mujeres que en un culto están atentas para ver dónde el pastor se va a equivocar. No lo está demostrando, pues están pecando en su corazón. No con la intención de aprender, indagar, a ver, voy a ir a casa y voy a seguir estudiando, a ver si realmente es como dice las Escrituras. No, a ver, ¿a dónde se equivoca? Ahí está, apuntando dónde. Sin duda por este pasaje da a entender que había esa participación. Y Pablo usa ese mismo verbo, aprender, en el versículo 31, cuando dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, reciban instrucción y todos sean exhortados. También lo emplea en 1 Timoteo 2:11, como hemos leído, la mujer aprenda en silencio. Aprenda en silencio. Aprenda. No cuestione, aprenda. ¿Sabe lo que significa aprender? Aprenda en silencio, con toda sujeción. Ahora se les dice a las mujeres en Corinto que dejen que sus esposos, que ellos son sus líderes espirituales, sean sus maestros en casa. Con esto no está diciendo que las mujeres no pueden aprender en la iglesia. No es que la mujer tiene que estar, a ver, no voy a escuchar y después le voy a preguntar, ¿de qué hablaron? No es eso. Tampoco está negando a la mujer la oportunidad de aprender verdades espirituales. Por el contrario, en Lucas capítulo 10 vemos, ¿se acuerdan? Allí a María, la hermana de Marta y de Lázaro, dice que ella dejó todo para sentarse a los pies del maestro y aprender. Tampoco acá está diciendo que las mujeres tengan menos deseos de aprender, o deberían tener menos deseos de aprender, porque hoy día es todo lo contrario. Hoy día la mujer es la que más tiene deseo de aprender que el hombre. Mucho más deseo. Porque el hombre en su machismo ya sabe todo luego, ¿no? Sabemos todo ya. Lo que Pablo está haciendo es estar regulando el orden del culto. El orden del culto. Y proveyendo una manera armoniosa, decente y en orden para que haya una manera honrosa de ser edificados. ¿Dónde? Cuando la iglesia se congrega. Se congrega. Y este verbo preguntar tiene una connotación de indagar, de querer saber, de investigar. Por eso Pablo no está diciendo que la mujer en cierto modo no haga nada con lo que escucha, sino que vaya a su casa y le pregunte a su marido, ¿y qué tal el sermón? ¿Vos entendiste bien? ¿Qué quiso decir con esto? Me gustó esta parte, no entiendo muy bien. ¿Qué quiere decir? Y estas deben ser hechas en casa, no en la iglesia. Deben ser hechas a sus maridos. Y literalmente en el griego dice a sus propios maridos. A sus propios maridos. Para demostrar así, ¿qué cosa? La sujeción de la mujer a lo establecido por Dios. Por eso dice Pablo, estén sujetas. Obviamente, hermanos, que esta es una norma general para un matrimonio creyente.
Si una mujer está casada con un inconverso, le va a preguntar al marido inconverso, ¿qué va a saber? Y una mujer en la casa, las hijas, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar que se casen para preguntar? No, pregunten a papá. A papá. Y ahora es interesante lo que Pablo justamente presentó en este pasaje, porque siempre parece que dirigimos la mirada ¿a quién? A las mujeres. A las mujeres. Pero dirigimos por un momento la mirada a nosotros los varones en este pasaje. Porque Pablo está diciendo, vaya usted y pregúntenles a su esposo. Pero va a su esposa y le pregunta, y trágame tierra. El apóstol aquí presenta al hombre como ¿qué? Como maestro del hogar. Como maestro del hogar. Y nosotros los esposos tenemos la responsabilidad de enseñar, de guiar a nuestra familia, ser los líderes espirituales y estar preparados bíblicamente para poder dar respuesta a las preguntas con lo que la palabra de Dios dice. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Por eso, hermanos varones, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar. Tenemos que estar preparados. Cada domingo cuando se predica la palabra, los varones somos los que más tenemos que estar atentos porque vas a saber lo que nuestra esposa entendió. Nosotros vamos a estar ahí preparados para responder. Pablo añade en el versículo 35, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y aquí muestra la segunda razón. La segunda razón de por qué no le es permitido hablar, enseñar a la mujer. Literalmente de nuevo dice en la iglesia. Pablo dice que es indecoroso que una mujer hable con la congregación. ¿Qué quiere decir indecoroso? Significa algo que causa vergüenza, es vergonzoso. Otras traducciones dicen es algo deshonroso. La segunda razón por qué no le es permitido a la mujer enseñar es porque hay algo vergonzoso. Hay algo vergonzoso. Es la palabra que empleó justamente en el capítulo 11, versículo 6. ¿Se acuerdan cuando hablamos del velo? Y hablamos del pelo de la mujer. Que cortarse el pelo era vergonzoso para la mujer. Y Pablo dice es indecoroso, es vergonzoso, deshonroso que una mujer enseñe en la congregación. Es vergonzoso. Pablo emplea otras palabras justamente, en otras ocasiones esta palabra vergüenza, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12, cuando dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla porque es vergonzoso o es indecoroso hablar de lo que ellos hacen en secreto. En el capítulo 5 también, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, la misma palabra, vergonzosas o indecoroso. La nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra deshonestas que aparece en Efesios 5:4 como obscenidades. Obscenidades. Por lo tanto, la palabra indecoroso para nosotros no suena tan fuerte. No suena tan fuerte. Lo que Pablo está diciendo, que una mujer enseña en la iglesia, es algo obsceno dentro de la congregación. Es algo sucio. Por lo tanto, esto deshonroso, vergonzoso, deshonesto, habla de algo que ofendía la sensibilidad moral y perjudicaba la reputación.
Por lo tanto, una mujer que enseñe en una congregación perjudica la reputación de esa congregación. Pero sobre todas las cosas, ¿ensucia qué? A Dios, la gloria de Dios en la iglesia. Por tanto, hermanos, que una mujer predique o instruye o hable con instrucción, con enseñanza cuando la iglesia está congregada, es una vergüenza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es una vergüenza. Muestra una actitud rebelde. Muestra desorden en la iglesia. Ensucia la reputación de la orden que Dios estableció a la congregación. Por eso una mujer en esta congregación no va a predicar, no va a enseñar cuando la iglesia se congregue. Quizá uno dice, bueno, pero una mujer puede presidir una reunión, puede dirigir la alabanza. No, no puede. Porque esa mujer está ministrando vida de persona. Si fuera en un culto de mujeres es otra cosa. Pero en donde está la iglesia, no. Porque el que preside debe dirigir, debe ministrar, debe enseñar. Debe conducir a la congregación a colocar sus mentes en el Evangelio, en Dios. ¿Y para eso qué se requiere? Enseñar. Por eso una mujer no puede dirigir. Yo sé que muchas de las cabezas de ustedes están volando, sí, pero esto, pero aquello, pero el orden de Dios dice no. Y si dice no, es no. ¿Para qué buscarle la vuelta? Un hombre que apruebe buscar eso, está haciendo que su machismo se vaya al piso, aprobando eso. Por esta razón, la mujer no puede predicar en la iglesia congregada, porque hay una vergüenza. Hay una vergüenza. Versículo 36 al 38 nos muestra la tercera y última razón de por qué la mujer no puede predicar en una congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Fíjense, no está hablando solamente a las mujeres. Está hablando a todos, varones también. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, ¿qué es? Mandato del Señor. Mas el que ignora, ignore. La segunda razón por qué no le es permitido hablar a la mujer, enseñar a la mujer es por la arrogancia humana. La arrogancia, el orgullo, la soberbia. Y eso es lo que se ve en estas mujeres que aparecen en las redes sociales ahí hablando. Es la arrogancia, es la soberbia. Contra el hombre no, es contra Dios. Es contra el carácter de Dios. Y por más que hablan la Biblia y lean la Biblia, están atentando contra el carácter de Dios. Pablo está reprendiendo a estos hermanos. Está usando sus típicas preguntas retóricas justamente acá. Parecen amables por momentos, pero es una reprensión dura. ¿Ustedes qué se creen? Dice. ¿Ustedes creen que solo de ustedes sale la palabra de Dios? ¿Ustedes son Dios acaso? Le está diciendo Pablo. Pablo está siendo duro con ellos. ¿Ustedes son el origen de las Escrituras? ¿Ustedes escribieron la ley de Dios? ¿Quiénes son ustedes? Pablo le está confrontando duramente. Y sabemos, hermanos, cómo los corintios se creían. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se creían? Sabios. Sabios. El apóstol ataca duramente la soberbia y el orgullo de los corintios. Ellos se creían con conocimiento. Los corintios rechazaban las instrucciones apostólicas. De hecho, no tenían ganas de ver a Pablo. No querían verlo. Ellos se creían autosuficientes. Y Pablo les dice, bueno, ustedes ya son ricos, ya tienen todo. Y con ironía les dijo, sin nosotros ustedes reinan. ¿Se acuerdan? Ellos vivían en un desorden espiritual. Cuando la iglesia se congrega, mostraban que los creyentes en Corintio estaban desobedeciendo a Dios, deshonraban su plan, actuaban como si ellos mismos fueran la ley. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Y a continuación añadió, ¿o solo a vosotros ha llegado? ¿O solamente a ustedes se les reveló esto?
Hermanos, los corintios estaban tan lejos de la enseñanza que la conducta de ellos era única. Era única. De hecho, esta es la razón por la que Pablo justamente en tantas ocasiones les recuerda a los corintios que esta es la norma. Esta es la regla en todas las iglesias. En todas las iglesias. Y lo vimos en el versículo 33 y en este capítulo lo vimos también. Fíjense en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En capítulo 7, versículo 17 dice: pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno, en todas las iglesias. Y en 1 Corintios 11:16 dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Los corintios demostraban una actitud arrogante, soberbia, que los había llevado a ignorar todas las enseñanzas apostólicas. Por eso Pablo decía en 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Ellos estaban ignorando la autoridad divina. La autoridad divina. Por eso, de manera irónica, en el versículo 38 dice: mas el que ignora, ignore. El que quiere ignorar, que ignore. Por lo tanto, no dejemos que la sociedad o el feminismo de nuestros tiempos nos impongan sus criterios en cuanto a las funciones del hombre y la mujer. No demos oído a las mentiras, a los argumentos. Seamos fieles, firmes, obedientes a la autoridad divina. ¿Por qué no le es permitido a la mujer enseñar en una congregación cuando el cuerpo de Cristo se reúne a rendirle adoración? Porque hay un orden establecido. Porque es vergonzoso que la mujer lo haga. Es deshonroso, es obsceno. Pero también por la arrogancia que hay en nosotros. Y Pablo concluye el versículo 39 al 40 y dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Por lo tanto, dice, a modo de conclusión, después de haber enseñado todo esto y haber respondido Pablo a la pregunta: ¿qué hacemos con los dones? ¿Qué dones son más importantes dentro de la congregación? Y Pablo les da un imperativo: hágase todo decentemente y en orden. En orden. Es común escuchar a veces, ¿no? Cuando se va a empezar la reunión en algunos cultos, que se ore y se diga al Señor: Señor, toma el control de este culto. Toma el control de lo que se diga. No sé si alguna vez escucharon algo así. Y creo que hasta llegamos en algún momento a orar así. Personalmente no creo que esa sea una oración válida. Porque justamente es lo que Dios quiere que nosotros, es justamente lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Él quiere que nosotros controlemos el culto. ¿Y eso qué quiere decir? Controlarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que hablamos que el que hablaba en lenguas se le decía callate y se callaba? Porque el don no lo dominaba, él dominaba el don. Y así debe ser. Nosotros tenemos que controlar el culto para que nuestra expresión de culto y adoración sea el reflejo del carácter de nuestro Dios. Si no, sería muy fácil
que Dios tome el control. Sería muy fácil todo, porque Él reflejaría su gloria. Pero Él quiere que nosotros reflejemos la gloria. Y para reflejar su gloria, ¿qué se necesita? Un ingrediente fundamental: orden. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no se tiene que autorreflejar en el culto, si nosotros debemos manifestarlo a Él. Y para eso debemos conocer a Dios. Por eso debemos preguntarnos toda la semana para qué. Tenemos que preguntarnos cómo debemos hacer para que nuestro culto sea realmente de agrado a Dios. Y ahora quiero hablar a todos nosotros. Les pregunto, ¿cómo está nuestra mente el sábado a la noche? ¿Cómo está? ¿Pensando en qué? Les pregunto y respóndanse ahí mismo ustedes. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo puedo manejar o mejorar mi expresión de culto y adoración a Dios el domingo a la mañana? Les pregunto, respóndanse. Estoy casi seguro que nunca se preguntaron eso. Nos preguntamos alguna vez, ¿cómo puedo reflejar mi devoción? ¿Cómo puedo reflejar mi adoración? ¿Cómo puedo reflejar mi ofrenda? ¿Cómo puedo reflejar mi aporte? ¿Cómo puedo reflejar mi servicio, mi puntualidad, mi participación en un culto de adoración? ¿Refleja cada una de esas cosas el carácter de Dios? ¿Refleja como yo canto, refleja el carácter de Dios? Cuando estoy concentrado en quién es Dios, en mi adoración, en mi devoción, ¿refleja realmente quién es Él? Cuando ofrendo, ¿refleja realmente el carácter de Dios? ¿O mi vida desordenada administrativamente? A los que servimos en un culto, al que dirige, al que predica, al que toca los instrumentos, al que pasa la ofrenda, al que maneja la computadora, el equipo de sonido, ¿reflejamos el carácter de Dios en lo que hacemos? La puntualidad con la que llego a la iglesia, ¿refleja el carácter de Dios? Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Él, de Dios. Y Pablo está confrontando ¿ustedes qué se creen? Pablo está siendo muy duro. ¿Qué se creen ustedes? ¿Por qué habla duro? Porque somos así, somos arrogantes. No nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer. Por eso no es un problema de las mujeres, es un problema de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Cómo preparamos nuestro corazón, nuestra mente el día sábado para venir a la casa del Señor el domingo? Un comentarista decía, donde no se observan la decencia y el orden en cada parte del culto divino, no puede realizarse un culto espiritual. No puede. Les exhorto a todos los que tenemos ministerio, no están acá los maestros de escuela dominical, pero los que están ahora y no les toca enseñar, de la misma manera pensar en eso. Cuando el grupo de alabanza se reúne, a ver, ¿qué vamos a cantar? Bueno, oren toda la semana y que el Señor vaya guiando qué canciones vamos a cantar, pero que ustedes tengan conocimiento, control de lo que están cantando. No de lo que sienten, no lo que es más fácil, sino que realmente refleje la gloria y el carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que adorar. Pablo quería la presencia y el poder del Espíritu Santo y sabía que el Espíritu Santo obra de manera que produce armonía, paz, orden y edificación. Y eso es lo que necesitamos cada domingo que nos reunimos nosotros como culto. Salir en paz,
salir edificados unos con otros. Pero a veces estamos acá pensando, uy, hay que cocinar, hay que hacer el asado, hay que prender el fuego, uy, no compré esto, no compré aquello. Si ya venimos así, quédese nomás en la casa, cocine su asado y cómalo. Pero no le robe el tiempo a Dios. No le robe el tiempo a Dios. Porque lo único que está haciendo es ensuciando su carácter. Hermanos, Pablo estuvo hablando a una iglesia y esta iglesia, los historiadores dicen, todavía nos falta 2 capítulos para terminar la carta, pero los historiadores dicen que la primera iglesia que cerró sus puertas para no volverlas a abrir es la iglesia en Corinto. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a ser realmente espirituales, no místicos, espirituales. Que no sintamos que nos tiene que mover un aura y me está llevando a la adoración. No, yo tengo que ser consciente de la adoración, de lo que estoy cantando, de lo que estoy pensando. Yo tengo que dominar esos sentimientos, esos pensamientos, no ellos a mí. Por lo tanto, hermanos, esa es la exhortación para nosotros. Para nosotros. Y también principios regulatorios para nuestro culto al Señor. Y que el Señor bendiga toda esta sección del apóstol Pablo para nosotros. Ya nos enfrentaremos nuevamente ahora a una parte doctrinal muy importante, que es 1 Corintios 15, y ya falta poco para que termine. Así que oramos al Señor en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso que nos das para reunirnos. Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que estas verdades que hemos escuchado podamos llevarla a casa y seguir meditando, analizando nuestra vida, nuestro corazón. Te pido, Padre, que obres en cada uno de nosotros. Gracias por las hermanas que conforman esta congregación. Pedimos por sus luchas, sus corazones, por la fidelidad de muchas en su servicio, en esta familia que es la iglesia. Y también pedimos por nosotros los varones, Señor. Que podamos, Señor, ser realmente hombres, varones, que a ti te agradan, no de lo que la sociedad espera. Que podamos ser líderes, maestros en nuestros hogares. Y gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.